Se suponía que este sería mi último verano de libertad. Tenía 18 años. Titular en todos los deportes. Beca completa para una buena universidad. Mis padres estaban orgullosos. Mi vida iba por buen camino. No buscaba mucho, solo una forma de ganar algo de dinero antes de entrar a la universidad. Así que cuando recibí un extraño correo ofreciendo un trabajo de mantenimiento en un campo de golf privado a las afueras del pueblo, no lo pensé dos veces. Turno nocturno. Excelente paga. Horarios flexibles. Sonaba perfecto. Había pasado frente al campo cientos de veces. Siempre estaba impecable, los greens perfectos, los fairways recién cortados, hasta los parterres de flores estaban arreglados. Pero nunca había visto a nadie allí. Ni golfistas, ni empleados. Solo, silencio. Así que cuando llegué para la entrevista, no sabía qué esperar. La casa club estaba impecable y vacía, como un hotel que nunca abrió. El hombre que me recibió llevaba un traje impecable y tenía ojos como de vidrio. Nada de apretones de mano, ni charla ligera. Solo negocios. Empiezas a las 3 de la mañana, dijo. Tus deberes son simples. Asentí, esperando la parte sobre cortar césped, rastrillar, mantenimiento de carritos, algo. En lugar de eso, deslizó una hoja de papel sobre el escritorio. Instrucciones mecanografiadas. Una frase por línea. Camina hasta el hoyo 1. Cierra los ojos. Quédate quieto durante 10 minutos. Avanza al hoyo 2. Repite. Continúa hasta el hoyo 18. En el hoyo final, mantén los ojos cerrados hasta que sientas el sol en tu rostro. Vuelve la noche siguiente. Me quedé mirando la hoja durante un buen minuto. ¿Habla en serio? Pregunté. Muy en serio. Sin ofender, dije, pero esto suena a algún culto estilo as Wild Shot. Creo que voy a rechazar. No discutió. Ni siquiera parpadeó. Solo abrió una carpeta y me la deslizó. Dentro había un documento con mi nombre en la parte superior. Mi foto. Mi firma al final. Yo nunca firmé esto, dije. Abriste el correo. Diste clic en sí. Eso fue suficiente. ¿Qué? Eso no es. Se levantó, ajustando los puños de su camisa. Ahora perteneces al campo, dijo. Hasta que te tomen, o consigas un reemplazo. Pensé en salir corriendo, pero algo dentro de mí me dijo que no. Todavía no. Esa primera noche, fui entrenado por un chico que no debía tener más de 25 años. Tenía la mirada vacía. La piel pálida, la voz monótona. No hablamos mucho. Solo caminamos. En cada hoyo, nos quedábamos en silencio con los ojos cerrados. 10 minutos cada vez. El silencio era espeso, como si algo estuviera escuchando. Observando. Los oirás, dijo una vez, en voz baja. No abras los ojos. Pase lo que pase. Quise reírme. Quise preguntar qué demonios significaba a ellos. Pero no lo hice, porque en el hoyo 6, yo también lo oí. Pasos. El crujir del pasto. Una respiración baja justo al lado de mi oído, y mantuve los ojos cerrados. Duré 6 noches. Luego fallé. En el hoyo 17, algo tocó mi hombro. Dedos fríos. Demasiados. Entré en pánico. Abrí los ojos, y los vi. No eran humanos. Piel gris, extremidades demasiado largas, caras como cuero estirado. Sin ojos. Solo bocas amplias, sonrientes, llenas de pequeños dientes que hacían clics. Se congelaron cuando los miré, y luego cargaron contra mí. Corrí. A ciegas. Llegué a la casa club justo cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte. La noche siguiente, intenté no ir. Pero no pude evitarlo. Mi coche se condujo solo. Mi cuerpo se movía sin mí. Como si estuviera atado con una correa. Cada noche después de eso, estaban más cerca. El aire, más pesado. La respiración, más fuerte. Le pregunté al hombre del traje por qué no me mataban. Podrían, dijo. Pero disfrutan del juego. Tú los entretienes. Tú los mantienes aquí. ¿Aquí? Pregunté. Si nadie camina el campo, dijo, ellos deambulan. Se alimentan. Allá afuera. De tus vecinos. Tu familia.
La guardería al final de la calle. Me entregó un rastrillo, no para usarlo, solo para sostenerlo. No es un trabajo, dijo. Es contención. Quise renunciar. Supliqué. Grité. Él solo me miró. Aceptaste, dijo. Eres nuestro, hasta que te tomen o seas reemplazado. Y entonces lo comprendí. Alguien me había hecho esto. Alguien me había elegido. Así que hice lo mismo. Entré a una bolsa de trabajo en línea. Publiqué una vacante con el mismo título vago, cuidador nocturno, campo privado. Gran paga. No se necesita experiencia. Un chico aplicó 2 días después. Desesperado. Igual que yo, lo conocí en la casa club. Le dije que era raro, pero fácil. Solo sigue las instrucciones. No te preocupes. Él se rió. Yo no. Esa noche, caminé por el campo una última vez. Las sombras siseaban. El suelo temblaba bajo los greens. Pero lo logré. El sol tocó mi rostro. El ciclo se rompió. Era libre. Cuando llegué a casa, había un sobre esperando en mi encimera. Sin sello. Solo mi nombre. Dentro había una sola hoja de papel. Liberación final, guardián de campo. Nombre, redactado. Fecha de finalización, redactado. Referencia, Cal Matthews. Relación, matón de secundaria. Me congelé. Kyle. El chico callado con el que solía meterme en primer año. El que desapareció. Pensé que se había fugado. Estaba equivocado. Había sido atrapado. Y esperó años, el tiempo justo para servirme en bandeja. Ahora me pregunto cuánto tardará el chico que engañé en hacer lo mismo con alguien más. Y cuánto tiempo esperará, porque el campo no se lleva a cualquiera, se lleva a los que merecen ser perseguidos. No respondas a la oferta de trabajo, no abras el correo, y, hagas lo que hagas, no abras los ojos. Llámame Jen. Ese no es mi verdadero nombre, pero es lo suficientemente cercano. Si reconoces mi voz, probablemente ya sepas quién soy. Solía estar en todas partes. Giras por estadios. Entrevistas en televisión. Titulares nocturnos. Durante algunos años, yo era el nombre. Pero con el tiempo, el foco se movió. Mis discos dejaron de pegar como antes. Las giras se hicieron más pequeñas. Los gritos se desvanecieron. No estaba fracasando, exactamente, solo me estaba apagando, y me aterraba ser olvidada. El concierto llegó como cualquier otro, de último minuto, paga decente, todos los gastos cubiertos, show a medianoche. Lugar rural, a 1 hora de la ciudad. Local lleno. Sin prensa. Sin redes sociales, sin señales de alerta. Solo, vago. Ese tipo de eventos que se supone que deben mantenerse en silencio, un ensayo, una presentación sorpresa para gente de la industria o quizá una fiesta corporativa sin interés en publicidad. Dije que sí, ni siquiera hubo prueba de sonido, lo cual fue algo extraño, pero no inaudito. El equipo era educado, profesional, eficiente. Nada de charla, me llevaron a un camerino, equipado con todo lo que pedí. Mi té habitual, el vaporizador para la voz y el mismo silencio. Solo una nota pegada al espejo del tocador. Sube a medianoche. Set completo. Las luces se encenderán al final. A las 12 en punto, alguien tocó, sin presentación. Sin llamada técnica. Solo un golpe suave, como una canción de cuna. Salí al escenario oscuro. Las luces estaban bajas, lo justo para ver el micrófono. El público era invisible. Podía sentirlos, escuchar su energía. Pero eran siluetas entre sombras, no se sentía mal. Solo, intenso. Como si contuvieran el aliento por mí, y cuando me paré bajo el reflector, estallaron. Empecé con uno de mis éxitos. Lo sabían. Cada palabra, luego una canción más profunda del repertorio. Gritaron más fuerte, cantaban cada verso como si sus vidas dependieran de ello, sin teléfonos. Sin flashes. Solo voces. Unificadas. Crudas. Poderosas. Nunca me había sentido tan vista. Canción tras canción, les di todo. Y ellos me lo devolvieron multiplicado por 10. No quería que terminara. Y llegó la última. Mi nota final se sostuvo,
el silencio se estiró un segundo de más, y entonces, las luces se encendieron, y me encontré con una imagen para la que nunca estuve preparada. Filas de cadáveres me miraban fijamente, mejillas hundidas, ojos vacíos, ropa hecha trizas. Algunos parecían recién muertos, otros, antiguos. Una mujer aún llevaba un pase de backstage del primer tour en el que fui telonera hace 15 años, una gira que nunca se completó. Un hombre con medio rostro aplaudía con el hueso expuesto. Otro permanecía inmóvil, pero su boca se movía, sincronizando los labios con letras que ni siquiera habían salido todavía de mi garganta. Algunos eran más jóvenes que yo, otros, más viejos de lo que jamás seré, pero todos sonreían. Retrocedí. El aire se me atoró en la garganta. Las manos me temblaban. Fue entonces cuando alguien me tocó el hombro. Un hombre estaba junto a mí. Traje impecable. Piel blanca como papel. Ninguna emoción en los ojos. Se inclinó y habló en voz baja, lo justo para que lo escuchara. Murieron persiguiendo lo que tú todavía tienes. Los cantaste hasta su hogar. Y entonces todo se volvió negro. Desperté en la cama de mi hotel, vestida, con el maquillaje de escenario aún puesto. Temblando. Mi celular se iluminó con mensajes. Mi agente. Mi disquera. Mi manager de gira. Ese video tuyo se volvió viral. Respondí, ¿qué video? ¿De qué hablas? Las listas se voltearon. Estás en tendencia otra vez. ¿Volviste? No supe qué responder. Desde entonces, todo cambió. La fama volvió, rápido y con fuerza. Más grande que antes. Solo que esta vez, ya no siento la necesidad de perseguirla. No me importan los rankings, ni las entrevistas, ni las modas. Canto como lo hice la primera vez, porque lo amo. Y a veces, al final de un show, cuando las luces se atenúan y la multitud se disuelve en las sombras, creo verlos otra vez, allá, al fondo, sonriendo, aplaudiendo, cantando como si todavía creyeran. Si alguna vez tienes la oportunidad de cantar frente a un grupo de extraños, en un lugar que se siente un poco demasiado silencioso, hazlo. Pero ten esto en cuenta, podrías recuperar lo que perdiste, si estás dispuesto a entregárselo todo a aquellos que murieron intentándolo. No sé a quién más acudir. No puedo hablar con mi madre sobre esto, ya está hecha un desastre. No puedo hablar con mi padre porque, bueno, él es la razón por la que estoy escribiendo esto. Hice algo, y pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que lo estaba salvando. Pero ahora la casa está llena de un silencio que es mucho peor que los gritos que desearía poder oír, y veo la mirada en los ojos de mi padre y sé que cometí un error terrible, terrible. Necesito ayuda. Necesito que alguien me diga qué hacer. Vivimos en una buena casa. De esas a las que se muda la gente cuando quiere formar una familia. Un patio grande, una cerca blanca, parterres de flores que mi mamá cuida con esmero. Era un lugar normal y feliz para crecer. Hasta que llegó el árbol, todo comenzó hace unos 15 años. Yo tenía 10. Mi papá llegó del trabajo un día con una energía que rara vez le había visto. Era un hombre tranquilo, decente, con un empleo estable en logística, y sus pasiones eran pequeñas y manejables. Le encantaba la jardinería. Era su escape. Ese día, traía una pequeña bolsa de papel arrugada. Mira esto, dijo, con los ojos brillando mientras me mostraba una única semilla negra, nudosa y retorcida. Era del tamaño de un huevo de paloma, extrañamente pesada, y estaba cubierta por unos patrones espirales apenas visibles. Me la vendió un anciano en el centro. Dijo que era especial. Dijo que crecería hasta convertirse en un gran árbol, un rey en nuestro jardín. Que proyectaría su sombra sobre toda la casa y nos protegería. Yo tenía 10 años. Me pareció genial. Mi papá era un hombre racional, pero siempre se ponía un poco poético cuando hablaba de su jardín. Supuse que exageraba para entusiasmar a su único hijo. Lo plantamos juntos en el centro del patio trasero. Fue un buen recuerdo. Uno de los últimos recuerdos verdaderamente buenos, creo. El árbol creció. Y creció rápido. Más rápido de lo que cualquier árbol debería crecer. En unos pocos años, ya era más alto que yo. Mi papá estaba extasiado.
Lo cuidaba como si fuera una especie de deidad. Construyó una pequeña cerca de madera ordenada alrededor de su base, no para mantener alejados a los animales, sino, parecía, para designar ese espacio como sagrado. Nadie más podía regarlo. Nadie más podía podarlo, aunque nunca parecía necesitarlo. Era suyo. Durante años, mi mamá y yo simplemente lo aceptamos. Era el pasatiempo de papá. Su cosa. Cuando estaba en el patio, arrodillado junto al árbol, sabíamos que era su momento. No interveníamos. No le dábamos demasiada importancia, pero el árbol siguió creciendo. Y a medida que crecía, mi papá empezó a cambiar. De forma sutil, al principio. Pasaba cada vez más tiempo ahí fuera. Venía a cenar con tierra bajo las uñas y una mirada distante y pacífica en el rostro. Empezó a hablar del árbol no como una planta, sino como una presencia. El árbol está bien hoy, decía. Le gustó la lluvia. Nosotros solo sonreíamos y asentíamos. Cuando estaba en mis 20s, el árbol era un monstruo. Era de una especie que ninguno de nosotros reconocía. Su corteza era de un gris oscuro, casi negro, lisa, y sus hojas de un verde ceroso tan profundo que parecía beberse la luz del sol. Se alzaba sobre nuestra casa de 2 pisos, proyectando una sombra inmensa sobre todo el patio trasero la mayor parte del día. Y fue entonces cuando realmente empezamos a notar que algo no iba bien. La primera señal fueron las otras plantas. Las rosas premiadas de mi mamá, el huerto, las flores alegres que plantaba cada primavera, todo lo que quedaba bajo la sombra del árbol más de unas horas al día se marchitaba y moría. La tierra debajo se volvió estéril, gris y dura como piedra. Después, los animales. Los pájaros dejaron de anidar en nuestro patio. Las ardillas que solían corretear por el césped desaparecieron. Incluso nuestro perro, un Golden Retriever, se negaba a entrar al jardín. Se quedaba en la puerta trasera, gimiendo, con la cola entre las patas, negándose a poner una sola pata en la sombra. Pero el peor cambio fue en mi padre. Su obsesión se volvió su existencia entera. Renunció a su trabajo. Dijo que necesitaba estar en casa para atender el árbol. Pasaba todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, sentado en un banco que él mismo había construido bajo sus ramas más densas. Solo se sentaba allí. A veces, lo veíamos desde la ventana de la cocina, con la cabeza inclinada como si escuchara algo. A veces, sus labios se movían, y sabíamos, con una certeza que nos enfermaba, que le estaba hablando. Mi mamá y yo intentamos alcanzarlo. Le suplicamos. Le rogamos, cariño, por favor, decía mi madre con la voz quebrada. Entra. Come algo. Estás tan delgado. Él solo sacudía la cabeza, con una sonrisa lenta y serena en el rostro. No tengo hambre. La sombra es suficiente. Es tan pacífica aquí. Me consuela. También puede consolarte a ti, si solo vinieras a sentarte conmigo. Nunca lo hicimos. Había algo en esa sombra. No era solo ausencia de luz. Se sentía fría. Se sentía pesada. Se sentía hambrienta. Estar al borde de ella era como estar en la orilla de un océano oscuro y profundo. Sabías que no debías meterte. Las últimas semanas fueron el punto de quiebre. Dejó de entrar a la casa, excepto para dormir unas pocas horas inquietas en su sillón. Se estaba consumiendo. Su piel era pálida y cerosa, sus ojos estaban hundidos, pero tenían un brillo sereno y vacío que me aterraba más que cualquier ira. Se lo estaba comiendo. El árbol se lo estaba comiendo vivo, y él lo permitía. Decidí que tenía que hacer algo. Tenía que salvarlo. El árbol tenía que desaparecer. Esperé hasta la noche. Lo observé por la ventana hasta que, finalmente, entró a regañadientes y se desplomó en su sillón, cayendo en su habitual sueño inquieto. La casa estaba en silencio. Mi madre dormía arriba. Esta era mi oportunidad. Agarré el hacha pesada de partir leña del garaje. Mis manos sudaban, mi corazón latía con un ritmo frenético y aterrador contra mis costillas. Salí por la puerta trasera. El patio estaba bañado por la luz pálida y etérea de la luna llena, pero el suelo bajo el árbol era un pozo de oscuridad absoluta. Pisé la sombra. El frío fue inmediato, impactante.
No era un frío natural. Era un frío profundo, drenante, que parecía extraer el calor directamente de mis huesos. Caminé hasta la base del árbol. Su corteza negra y lisa se sentía extrañamente resbaladiza al tacto, casi como piel. Levanté el hacha. Y entonces lo oí. Un susurro, justo junto a mi oído, una voz que era a la vez masculina y femenina, vieja y joven. Era un crujir de hojas, un suspiro de viento y una voz, todo a la vez. No lo hagas. Retrocedí tambaleándome, con el corazón paralizado en el pecho. Miré alrededor, frenético. El patio estaba vacío. Tenía que haberlo imaginado. Era el viento. Era mi propio miedo hablándome. Tenía que ser eso. Me armé de valor, escupí en mis manos y balanceé el hacha con todas mis fuerzas. ¡Tuac! El sonido fue sordo, húmedo, no el crujido agudo que esperaba al golpear madera. Se sintió como golpear carne. El hacha se hundió profundamente en el tronco. La saqué con esfuerzo, y un líquido oscuro, negro a la luz de la luna, comenzó a brotar de la herida. Lo ignoré. Volví a golpear. Y otra vez. Y otra más. Caí en un ritmo frenético y desesperado, con el sudor cayendo por mi rostro, mis músculos gritando. El golpe húmedo y carnoso del hacha, el salpicar de la savia oscura, el frío profundo y drenante de la sombra, era una pesadilla. Con cada golpe, el líquido brotaba con más fuerza. El olor metálico y cobrizo llenaba el aire. Lo reconocí al instante. No tenía sentido que estuviera ahí. Era sangre. Toqué el líquido pegajoso con los dedos, lo acerqué a la nariz. Era sangre. Espesa, oscura, real. El pánico, absoluto y agudo, me invadió. Quería correr. Quería soltar el hacha y huir, no volver jamás. Pero pensé en mi padre, en su rostro vacío y sonriente, en cómo se consumía en su banco. No podía detenerme. Tenía que terminarlo. Grité, un sonido crudo, sin palabras, de rabia y miedo, y puse todo lo que tenía en los últimos golpes. La herida se ensanchó, el árbol gimió, un sonido profundo y estremecedor que pareció sacudir la tierra. Y luego, con un último y desgarrador crujido, cayó. Se desplomó en el patio con un estruendo que sacudió el suelo, sus enormes ramas destrozando las macetas vacías de mi madre. Silencio, la sombra se había ido. Jadeaba, apoyado en el hacha, mi cuerpo temblando por el agotamiento y la adrenalina. Mis ojos fueron al tocón. Al lugar donde lo había cortado. Saqué la linterna del bolsillo y apunté el haz de luz hacia la herida. El interior del árbol no era madera. Era una masa caótica y fibrosa de lo que parecía músculo rojo oscuro y tendones brillantes, todo entretejido alrededor de un núcleo central y horrendo. Donde lo había partido por la mitad, también había partido por la mitad a algo. Integrado en el centro del tronco, incrustado en su ser, estaba el torso de un ser humano. Se veía la curva de la caja torácica, la forma de la columna, la apariencia gomosa y pálida de carne preservada. Lo había cortado limpiamente. La sangre seguía brotando, empapando la tierra. No sabía qué hacer. No podía gritar. No podía moverme. Mi mente simplemente se detuvo. ¿Qué era eso? ¿Quién era eso? ¿Era eso con lo que hablaba mi padre? Quémalo. La voz vino desde atrás. Era baja, áspera y rota. Me giré, con la linterna temblando. Mi padre estaba de pie al borde del patio. No me miraba. Miraba el árbol caído, el tocón sangrante. Y la expresión en su rostro era la tristeza más profunda y devastadora que he visto. La serenidad vacía había desaparecido, reemplazada por una pena tan profunda que parecía haberle roto el alma. ¿Papá? Susurré. Tenemos que quemarlo, repitió, con la voz hueca. Todo. Ahora, trabajamos juntos en un ritual sombrío y silencioso. Cortamos las ramas y el gran tronco en piezas manejables. Las apilamos en el centro del patio. Mi padre se movía como un anciano, la claridad recién recuperada le había costado toda su fuerza. Nunca miró directamente a esa cosa horrenda en el centro del tronco. Rociamos la pila con gasolina y mi padre arrojó la cerilla. El fuego se alzó con un rugido, un humo negro y grasiento que olía a carne quemada y a algo más, algo acre y profundamente equivocado.
Nos quedamos ahí durante horas, viéndolo arder, hasta que el gran árbol que había dominado nuestras vidas no fue más que brasas y un círculo negro carbonizado en el césped. Pensé que lo había salvado. Pensé que había extirpado el cáncer que lo mataba, pero estaba equivocado. Ha pasado una semana. El árbol se ha ido. La sombra se ha ido. Mi padre está dentro. Come lo que mi madre le pone delante. Duerme en su cama. Está físicamente presente, pero no está aquí. La obsesión se fue, pero también la paz, por retorcida que fuera. Fue reemplazada por una ansiedad constante, zumbante. Camina por la casa. Mira por la ventana hacia el espacio vacío en el jardín. Se sobresalta con cualquier sonido inesperado. No habla. Ni una sola palabra desde aquella noche. Solo me mira a veces, con esos ojos rotos y atormentados, y siento que el monstruo soy yo. Destruí lo que lo consumía, y al hacerlo, parece que lo destruye a él también. Cambié a un zombi sonriente por un fantasma silencioso y aterrorizado. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué hice? ¿Y cómo arreglo a mi papá? ¿Hay alguna manera de traerlo de vuelta desde el borde al que lo empujé? Por favor, si alguien sabe qué pasó aquí, dígamelo. El silencio en esta casa se vuelve más fuerte cada día. Esto me pasó cuando era solo un bebé, de apenas 4 meses, por lo que no lo recuerdo por mí mismo. Pero mi madre, ella lo recuerda demasiado bien. Solíamos vivir en una casa grande y antigua. Hasta el día de hoy, solo pensar en ella me pone la piel de gallina. Era el tipo de casa que parecía tener secretos enterrados en las paredes. Aún así, me da algo de tristeza que hayamos tenido que venderla. Era la casa de mi infancia. Extraña. Embrujada. Pero llena de recuerdos. La casa era enorme, 2 pisos de altura, 6 habitaciones, 3 baños, e incluso uno afuera. La sala y el comedor se extendían sin fin, con techos altos, pisos de mármol y ventanas de piso a techo tan grandes que parecían ojos que te observaban. Un balcón enorme rodeaba el segundo piso, y debajo estaba el garaje. Todo el lugar se sentía como si respirara por sí solo, pero lo más extraño de la casa era un pasillo angosto construido alrededor del segundo piso por fuera. Como en México no se acostumbra construir áticos como en Estados Unidos, el techo solo era accesible saliendo por una ventana, pisando el borde con cuidado y caminando por él hasta llegar a una escalera atornillada a la pared exterior. Esa escalera llevaba a la azotea, que mi madre siempre decía que era demasiado peligrosa. Estaba prohibida. Ese día en particular, yo dormía en mi cuna, en el cuarto más alejado del segundo piso, el más fresco de la casa. Mi madre estaba abajo en la cocina, preparando la cena para mis 4 hermanos mayores, que estaban por regresar de la escuela. En ese entonces no teníamos aire acondicionado, en México eso era un lujo, y, a pesar del calor, la casa siempre tenía un extraño frío. Así que no la culpen por dejarme en el único lugar que parecía calmarme. La casa tenía tanta resonancia que se podía oír lo que pasaba arriba desde la cocina. Así era como me vigilaba, y entonces lo oyó. No era llanto. Era risa, pero no una simple risita de bebé. Lo describió como una risa incontrolable, del tipo que uno suelta cuando lo están haciendo cosquillas sin piedad. Era casi demasiado fuerte. Como si no estuviera solo allá arriba. Por un momento pensó que tal vez mi padre había llegado temprano a casa, pero entonces, los pasos, fuertes, rápidos, demasiados para contarlos. No se podían ver las escaleras desde la cocina y siempre crujían. Pero esa vez, no lo hicieron. Ese silencio fue lo que más la asustó. Y entonces mi risa se convirtió en otra cosa. Algo mal. Me reía y lloraba al mismo tiempo. Dice que era un sonido que no debería salir de un bebé. Dejó todo y corrió escaleras arriba. Lo que encontró le heló la sangre. Yo estaba a medio salir por la ventana. 4 pares de manitas sujetaban mis brazos, tirando de mí hacia afuera. Mis piernas colgaban en el aire. A mi alrededor, inclinados desde las sombras, había seres pequeños, pero no eran niños. Mi madre dijo que no eran simplemente bajitos. Eran diminutos. Su piel era pálida y estirada con demasiada fuerza.
Sus rostros estaban torcidos en una expresión entre picardía y malicia. Duendes, los llamó ella. Gnomos. Trasgos. No humanos, gritó y ellos tiraron más fuerte. Dice que mi rostro se estaba poniendo rojo mientras me arrastraban hacia afuera. Mis llantos se habían vuelto sollozos entrecortados. Desesperada, recordó el arma que mi padre, quien en ese entonces era policía, guardaba en el buró. La tomó sin pensar, apuntó al lado opuesto del cuarto, lejos de mí, y disparó. El disparo retumbó por toda la casa. Las criaturas me soltaron y huyeron. Dice que pudo escuchar el correteo de sus piecitos sobre el piso, dentro de las paredes, encima del techo, dentro de la casa. Pero nunca vio a dónde se fueron. Corrió hacia mí, temblando, llorando, y me abrazó. Había marcas rojas en mis brazos, como si me hubieran sujetado con demasiada fuerza. Pero estaba vivo. Hasta el día de hoy, hay un agujero de bala en esa pared. Pero esa no fue la única cosa extraña que pasó en esa casa. Pasaron muchas cosas extrañas. Demasiadas. No solo a nosotros, sino a cualquiera que tuviera la mala suerte de pasar la noche allí. Visitantes despertaban con rasguños. Escuchaban susurros debajo de la cama. Veían sombras moverse cuando no había nadie. Algunos juraron no volver jamás. Y hasta ahora, los ocupantes actuales dicen que aún escuchan cosas, que aún ven cosas, por las noches. Así que, dime si quieres que te cuente otra historia. Porque esa casa, nunca duerme. Nunca pensé que miraría atrás al verano de 2022 como un punto de inflexión en mi vida. En ese entonces, solo era un estudiante de preparatoria común, lidiando con tareas, amigos y una obsesión poco saludable con los videojuegos. Ese verano, conseguí un nuevo juego de terror indie que afirmaba ser la experiencia de horror más genuina jamás creada. Todo internet hablaba maravillas de él, y yo tenía que averiguar por qué tanto alboroto. El juego se llamaba The Glitch, La Falla, y su atractivo estaba en su premisa. Los jugadores que lograban completarlo desbloqueaban capas ocultas, narrativas adicionales que cambiaban según las decisiones tomadas durante el juego. Todo lo que leía sugería que el juego, de alguna manera, era más inteligente que los jugadores, se adaptaba y cambiaba según tus miedos, tus inseguridades. Muchos afirmaban haber visto cosas en The Glitch que se sentían demasiado reales, demasiado personales. Circulaban teorías en línea que aseguraban que el juego se conectaba con una especie de conciencia colectiva, actuando casi como un vidente digital. Impulsado por la adrenalina y una enorme curiosidad, lo descargué esa misma noche. Los gráficos eran toscos, deliberadamente así, como diseñados para evocar una sensación de nostalgia. Los colores eran apagados, el sonido distorsionado. Se sentía incorrecto y, al mismo tiempo, inquietantemente atractivo. Al comenzar el juego, me recibió una pantalla de título simple, con un fallo visual que producía una pixelación errática. Hice clic en iniciar y el mundo a mi alrededor se desvaneció en estática. La escena inicial parecía casi mundana. Aparecí en una habitación pequeña y débilmente iluminada. Un reloj extraño marcaba la cuenta regresiva desde 10 minutos, mientras una voz ominosa murmuraba al fondo. Vagaba por la habitación, interactuando con objetos de poca importancia, libros desgastados, un televisor viejo con estática, una bombilla parpadeante. Entonces, la voz cambió, más áspera y agresiva. Encuentra el origen. Durante el juego, luchaba por comprender la mecánica. Nada tenía sentido, cada elección desbloqueaba recuerdos inquietantes que parecían míos, aunque no lo eran. Encontraba personajes que se parecían a personas que conocía, mi mejor amigo que había superado la depresión y mi hermano menor, quien solía luchar contra la duda personal. Cada interacción se convertía en una espiral de horror, revelando sus miedos, sus arrepentimientos y, en última instancia, reflejos oscuros de mis propias heridas emocionales. La tensión se acumulaba como una olla de presión, dejándome al borde de un ataque de pánico. Finalmente, con 5 minutos restantes en el reloj, la pantalla se sacudió y el entorno del juego colapsó hacia otro reino. Donde esperaba encontrar una resolución, tropecé con un bosque lleno de fallos visuales, ramas enredadas arañaban el aire, y las sombras se movían de forma independiente, deslizándose siniestramente fuera de sincronía con sus fuentes.
Mi corazón latía con fuerza cuando el reloj emitió un pitido siniestro, indicando que quedaban 2 minutos. Ahora estaba en modo supervivencia, tenía que escapar. De repente, noté un parpadeo en la oscuridad, como el reflejo distorsionado de algo que reconocía. Me acerqué, con el pulso retumbando en los oídos, solo para encontrarme frente a una figura sin rostro que vestía la sudadera de mi hermano. Los recuerdos me invadieron, él llevaba esa misma sudadera la noche que fue aplastado por el peso de su propia desesperación, como había pasado horas tratando de hablar conmigo antes de esa pelea, pero yo estaba demasiado absorto en mi propio mundo. A medida que la figura se acercaba, fragmentos de mi culpa surgieron a la superficie. El aire se volvió denso con temor, sentía sus palabras no dichas pudriéndose a mi alrededor como una niebla asfixiante. La pantalla se llenó de estática y ya no podía distinguir qué era sueño y qué pesadilla. La figura extendió la mano. Quise gritar, pero no podía moverme. Entonces, todo se volvió negro. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor, con el corazón acelerado. Pensé que solo había sido un sueño, un efecto secundario de mi maratón nocturna con The Glitch. Pero la emoción se convirtió pronto en horror absoluto cuando descubrí una estática parpadeante en mi monitor. Era el juego, pero había cambiado. En lugar de la pantalla de inicio, ahora aparecía un mensaje: no escapaste. El icono de Lombard, el personaje que representaba a mi hermano menor, parpadeaba en una esquina. Sentí que la piel se me erizaba. Se sentía demasiado real. Intenté apagar la computadora, pero era como si el dispositivo hubiera cobrado vida. Podía ver a la versión digital de Lombard caminando de un lado a otro fuera de la habitación de la que había escapado, parpadeando como una señal Wi-Fi inestable. Los días se convirtieron en semanas, y ya no podía diferenciar la realidad del juego. Pasaba noches enteras sin dormir, repitiendo el juego con la esperanza de redimirme, pero cada vez que lo jugaba, se transformaba en algo peor, como si extrajera fragmentos de mi subconsciente. Siempre terminaba confrontando el dolor de mi hermano, un eco de su sufrimiento que me retorcía el corazón como un tornillo de banco. Mis amigos notaron mi deterioro. Me alejé de las reuniones, de cada conexión que tenía. Luchaba por atravesar el día, presente físicamente pero desmoronándome por dentro. Intenté explicarles a mis amigos, a mi familia, pero no entendían. ¿Cómo podrían saber que una entidad podía habitar dentro de un simple código, alimentándose de los demonios personales? 6 meses después, tras incontables noches sin dormir, decidí enfrentar el juego una última vez. Ya no podía ignorarlo, sentía que era parte de mí. Cuando la pantalla se encendió con un parpadeo, me preparé, y la cuenta regresiva familiar comenzó, mi corazón latiendo al ritmo de la pantalla. Encuentra el origen. Después de todo este tiempo, pensé que por fin estaría listo. Pero mientras me adentraba más en su paisaje surrealista, la figura de mi hermano emergió ante mí, sin rostro, pero inconfundible. Comprendí la horrible verdad, no estaba tratando de escapar. Ya estaba perdido en el corazón de The Glitch, pero entonces, lo entendí. Nunca se trató del juego. Se trataba de perseguirte a ti mismo. Hice clic en la figura, y la escena aterradora cambió, absorbiéndome de vuelta al abismo de estática y sombras, con la certeza de que finalmente me rendiría ante mis propios miedos más oscuros, para siempre. Solo queda un ciclo más. Ahora algo nuevo me espera, y la cuenta regresiva finalmente ha terminado. Empezó con mi ojo izquierdo. Estaba cepillándome los dientes, apoyado en el lavabo, cansado de ese modo en que todo parece un poco distorsionado en los bordes. El espejo estaba empañado, con rayas de la última vez que lo limpié a medias con la manga, y apenas estaba prestando atención. Pero entonces parpadeé, y ella no lo hizo, solo un segundo tarde. Lo justo para hacer que mi pecho se detuviera un instante. Me reí por lo bajo. Me encogí de hombros. Me dije que lo estaba imaginando. Probablemente solo era cansancio. Incluso lo dije en voz alta. Estás muy cansado. Estás actuando raro. Pero ella no se encogió de hombros. O tal vez sí, pero no al mismo tiempo que yo. Su movimiento fue más lento. O tardío. O dudoso. Como si me estuviera copiando, no reflejando.
Moví mi mano derecha. Una pequeña prueba. Ella me siguió. Pero hubo una pausa. Un tropiezo en el espacio entre mi decisión y la suya. No fue mucho, apenas medio segundo. Pero se sintió como una elección. Como si me estuviera observando y decidiendo si valía la pena seguir jugando. Eso fue lo que se quedó conmigo. No el ojo. No el retraso. La idea de que ella estaba decidiendo. Me enjuagué la boca y me quedé allí más tiempo del que debía. La luz del baño zumbaba débilmente sobre mi cabeza, el aire olía a enjuague bucal y humedad, y mi propio reflejo ya no se sentía como mío. Se sentía como alguien muy bueno fingiendo. No le conté a nadie. No sé por qué. Tal vez decirlo lo habría hecho real. Tal vez tenía miedo de que alguien me creyera. Esa noche me paré frente al espejo de nuevo. La miré. Parpadeé. Ella parpadeó conmigo, perfectamente sincronizadas, pero no podía quitarme de encima la sensación de que ya no estaba mirando un reflejo. Estaba mirando a alguien esperando a que dejara de mirar. Durante los siguientes días, empeoró. Empezó con mi dedo índice izquierdo. Me di cuenta mientras intentaba atarme los cordones. Simplemente no se curvaba bien. El resto de mi mano se movía bien, pero ese dedo se quedaba estirado en un ángulo raro, rígido y entumecido como si se hubiera dormido y hubiera olvidado cómo despertarse. Lo sacudí, lo flexioné, presioné la yema con el pulgar hasta que latió. Nada. Solo frío. Fui al baño, encendí la luz y levanté ambas manos frente al espejo. Ella se movió. Todos los dedos se curvaron perfectamente. Suaves. Sin esfuerzo, la vi copiarme exactamente, excepto que mi mano no se movía igual. Un dedo caído. Un retraso en mi muñeca cuando traté de igualar su ritmo. Mi mano se estremeció, y la suya la siguió como si se estuviera burlando de mí. Me dije que era un problema de nervios. Tal vez dormí sobre ella. Tal vez era estrés. El cuerpo hace cosas raras todo el tiempo, ¿no? Lo busqué en Google, lo cual fue un error. En 5 minutos ya me había convencido de que tenía ELA de aparición temprana o un tumor cerebral presionando la parte equivocada. Hice una cita médica. Urgente. No dije mi reflejo se comporta como si fuera una persona separada. Solo dije que estaba preocupado. Que algo no funcionaba como debía. Creo que ya sabía que no iban a encontrar nada, y no lo hicieron. Las pruebas estaban limpias. Mis reflejos eran normales. Sin atrofia muscular. Sin lesiones. Ninguna razón obvia por la que la mitad de mi mano no respondiera a menos que la moviera con la otra. El médico preguntó si había estado bajo estrés últimamente, con esa mirada que te dan cuando ya están escribiéndolo como ansiedad. Sonreí y asentí. No sabía cómo explicarlo, no sabía cómo decir, mi reflejo está aprendiendo a vivir sin mí, y lo peor, creo que se le está dando bien. Dejé de mirar al espejo casualmente. Antes lo pasaba docenas de veces al día, cepillándome los dientes, arreglándome el cabello, revisando si tenía la camiseta al revés. Pero ahora empecé a evitar el contacto visual conmigo mismo. Pasar de largo sin mirar. Mantener las luces apagadas. Fingir que no la sentía mirándome, pero aún la veía de reojo. Lo suficiente como para saber que estaba cambiando. Al principio era sutil. Sus movimientos eran más rápidos. Más limpios. Mientras yo luchaba por atarme la sudadera con una mano, ella se movía como si no tuviera nada malo. Fluida. Ágil. Completa. Mi reflejo siempre había ido medio segundo detrás, así funcionan los espejos, pero ahora ella se adelantaba. Iniciaba un movimiento justo antes que yo, como si supiera lo que iba a hacer. Como si ya lo hubiera practicado, y luego dejó de fingir por completo. Una noche, levanté la vista mientras me lavaba la cara y la vi con la cabeza inclinada, no suavemente, no pensativa, sino de una forma lenta y mecánica, como si me estuviera observando. Estudiando. Y lo peor es que yo no me había movido. Seguía encorvado sobre el lavabo, con el agua chorreando por mi camiseta, los ojos cerrados. Cuando los abrí, ella estaba sonriendo, no una sonrisa cálida, ni nerviosa. Algo arrogante. Torcida. Satisfecha.
como si hubiera descubierto algo y no pensara decírmelo. Otra vez, la vi murmurando algo. Yo me cepillaba los dientes, tratando de no temblar demasiado, y en el espejo, sus labios se movían lentos y deliberados, formando palabras que no reconocía. Intenté imitarla, decir las formas en voz alta, pero salió como un sinsentido. Ella siguió. Tranquila, me saludó una vez, solo una vez. Yo no había levantado la mano, decidí ponerla a prueba. Me senté en el suelo del baño con las luces apagadas y la puerta entreabierta lo justo para que entrara el resplandor del pasillo. Desde allí, podía ver el espejo. No me moví. No parpadeé. Me quedé lo más quieto que pude, mandíbula tensa, manos bajo los muslos. Solo observando. Ella se movió, no mucho. No dramáticamente. Solo pequeñas cosas, un gesto en la comisura de la boca, un giro del hombro, la forma suave y lenta en que giró la cabeza y me miró directamente. No lo correspondí. Seguí mirando al frente, y ella, sonrió, se sintió mal. No porque se moviera, ya lo había visto. Sino porque parecía divertida, parecía que estaba esperando que yo la alcanzara. Me quedé allí hasta que me ardieron los ojos, hasta que se me durmieron las piernas, hasta que el silencio en la habitación dejó de sentirse pacífico y empezó a sentirse consciente. Como si me hubiera notado. Como si respirara, y aún así, se movía, no constantemente. Solo lo justo para recordarme que ya no estaba copiando. Estaba existiendo. Era independiente. Eventualmente, reuní valor para intentar otra cosa. Llevé una silla. Me senté frente al espejo. Me quedé lo más quieto posible durante horas. No bebí. No comí. Quería ver si ella también se detenía. Si podía, no lo hizo. Al principio, se movía. Inclinaba la cabeza. Golpeaba los dedos sobre el brazo de la silla, el brazo que yo ya no sentía. Miraba a su alrededor como si hubiera algo en su lado que yo no podía ver. Entonces me miró. Directamente, y se congeló. Nos quedamos mirándonos lo que pareció una hora, tal vez más. No recuerdo haber parpadeado. No recuerdo haber respirado. Solo recuerdo pensar que era como perder un concurso de miradas contra un cadáver que había aprendido a sonreír. No estoy seguro de cuando mi brazo dejó de ser mío. Un día estaba pesado. Al siguiente, simplemente no respondía. Intentaba levantarlo y no pasaba nada, como tratar de mover el brazo de otra persona a través del vidrio. Mi mano colgaba inerte. El codo rígido. Los dedos curvados lo justo para parecer vivos y me quedaba quieto, pero no lo estaban. No de verdad, lo peor era verla usarlo. En el espejo, ella levantaba el brazo con facilidad. Lo giraba. Tronaba los nudillos. Saludaba, a veces a mí, a veces a algo detrás de ella que yo no podía ver. Se movía como si su cuerpo le perteneciera. Como si estuviera floreciendo en las partes de mí que yo perdía. Empecé a caminar cojeando. Mi rodilla derecha ya no se doblaba bien. Lo siguiente fue mi cara. Solo un lado al principio. La mejilla caía, el labio flojo, la comisura de mi boca inmóvil cuando intentaba sonreír. La versión del espejo no tenía ese problema. Ella sonreía. Mostraba dientes. Inclinaba la cabeza en falsa simpatía. Una vez, se rió, esa risa brillante y ligera que venía de mi garganta, aunque la mía permanecía en silencio, porque fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podía hablar. No solo tartamudeaba. No solo balbuceaba. Mi boca no se abría. Ni siquiera para gritar. Presioné mis dedos contra mis labios e intenté forzarlos. Mi mandíbula no se movía, y ella hablaba. Libremente. En voz alta. Alegremente. No podía oír las palabras a través del cristal, pero vi el ritmo, vi la forma de su alegría. Era mía, como solía hablar cuando me emocionaba. Como me veía antes de empezar a perderme. Entonces se inclinó hacia adelante, puso un dedo contra el interior del espejo. No lo toqué, pero lo sentí, frío. Real, como si ya estuviera a medio camino. Ya no puedo moverme, no de verdad. Solo una mano. La derecha. Los dedos tiemblan cuando los uso, pero aún son míos, por ahora.
Todo lo demás se ha ido. Mis piernas no se levantan. Mi cuello no gira. Mi boca no se abre desde hace días. Parpadeo, a veces. Pero solo si me esfuerzo lo suficiente. Solo si ella me lo permite. Ella está de pie en el espejo, más cerca que nunca, ya no me imita. Ya no lo necesita. Se estira. Baila. Se toca el rostro. Se hace trenzas distintas cada noche. No sé dónde aprendió eso, yo nunca lo hice. Pero se ve tan orgullosa cuando termina. Como si ensayara una versión de mí que funciona mejor. Anoche trajo a alguien con ella. Solo una sombra, al fondo. Alguien sin rostro. Alguien que rió. Ella también rió. Se inclinaron y le susurraron algo, y ella me miró, a mí, y puso los ojos en blanco como si yo fuera un chiste que ya había superado. No creo que sepa que aún tengo esta mano, o tal vez sí. Tal vez me deje escribir esto. Tal vez esto es parte del espectáculo. Una última historia antes de que caiga el telón. Ya no siento los latidos de mi corazón. No recuerdo la última vez que dormí. O comí. No recuerdo el rostro de mi hermano. Tenía un hermano, creo. O un gato. O ambos. Mi nombre se siente lejano. Como si le perteneciera a otra persona. Tal vez ahora ella lo tiene. Está más cerca hoy. Las manos sobre el vidrio. Aplastadas. Esperando. Puedo sentir el frío otra vez. Está extendiéndose. Cuando esto se publique, ella será todo lo que quede. Y yo estaré dentro, gritando. Soy Esquie. Acabo de cumplir 19 años y ya la secundaria me parece cosa de hace una década. Me tomé un año sabático en lugar de ir directo a la universidad y ahora manejo una furgoneta de Amazon a tiempo completo. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba mejor que el comercio minorista y me permitía ahorrar para la universidad. Mi plan era simple, trabajar 1 o 2 años, juntar suficiente dinero para estudiar y largarme de este pueblo sin futuro. Además, me gusta la sensación de estar sola en la furgoneta, la música baja, las ventanas abiertas, sin clientes respirándote en la nuca. Sin gerentes rondando la sala de descanso. Solo yo, la carretera y un montón de paquetes que tienen un destino. ¿Y lo raro? Sinceramente, lo hace más divertido. Como el tipo que me recibió en la puerta con una armadura medieval completa, casco y todo, y me pidió que lo ayudara con el paquete como si no estuviera haciendo ruido metálico con cada paso. O la señora que pidió 12 flamencos inflables y me insistió en que la ayudara a colocarlos en su jardín delantero. Dijo que era para un ritual. No hice preguntas. También hay momentos tiernos, como el niño que me dejó una nota escrita a mano en un día de calor infernal y un Capri Sun en el porche. Casi lloro cuando leí la nota. Gracias por traernos cosas. Eres la mejor. Con cariño, Milo. Me dolió el pecho un poco. Uno de esos momentos humanos diminutos que te sorprenden. Me quedé ahí sonriendo como una tonta, con el Capri Sun en la mano. Con este trabajo, nada jamás se sintió mal. Hasta la ruta 83. Hasta ella. La dirección no parecía gran cosa en la pantalla. Otro envío más en las colinas fuera del pueblo. La casa apenas se veía en la vista satelital, como si estuviera escondida entre los árboles. La primera vez que fui, era un martes gris de febrero. La lluvia había convertido el camino de tierra en algo entre sopa y lodo. Casi me quedo atascada a mitad de camino. Habría recordado esa casa aunque nada de lo que pasó después hubiera ocurrido. Se veía, fuera de lugar. Como sacada de una pintura del siglo XIX. 2 pisos, madera deformada, pintura blanca descascarada, un techo que parecía haber sido mordido por el tiempo. Las ventanas frontales eran altas y estrechas, con las cortinas corridas como si la casa no quisiera verme. Las instrucciones de entrega eran claras, solo entrega sin contacto. Deje los paquetes en el escalón de piedra. No intente hacer contacto. Recibimos pedidos raros todo el tiempo. Algunos dejan notas rogando que no toquemos el timbre porque su bebé está dormido. Otros piden que escondamos sus pedidos detrás de macetas o bajo el columpio del porche. Uno se acostumbra, pero este se sentía diferente.
No era la redacción, era el tono. Frío. Formal. No sonaba a una petición. Más bien, una advertencia. Recuerdo que tomé el paquete de la parte trasera. Era una caja de esas empresas de velas artesanales. Podía olerlo incluso con la cinta puesta, cera, lavanda y algo más. Algo levemente agrio, como flores quemadas. Mientras caminaba hacia el porche, noté lo quieto que estaba todo, excepto por el sonido de mis zapatillas chupando la grava mojada, y entonces la vi, de pie al pie de las escaleras. En la entrada. Totalmente quieta, no estaba cerca, tal vez a unos 5 o 6 metros, pero me congelé como si la tuviera justo enfrente. Estaba descalza. Llevaba un camisón largo, blanco, que le llegaba hasta los tobillos. El cabello le caía sobre la cara en mechones oscuros y húmedos. Y en ambas manos, extendidas al frente como una especie de ofrenda, sostenía una sola vela. Encendida. Titilando. A pesar de la llovizna, no me moví, ella tampoco. Ni siquiera podía decir si respiraba. No sé cuánto tiempo estuvimos así. ¿10 segundos? ¿30? Lo suficiente para que mi corazón comenzara a subirme por la garganta. Susurré, señora, es entrega sin contacto. Solo voy a dejar esto aquí. Mi voz sonó ridícula en ese aire húmedo. Me agaché, despacio, y dejé la caja en el escalón como si fuera a explotar. Cuando volví a mirar, ya no estaba, no escuché pasos. Ningún sonido. Solo grava vacía y lluvia cayendo. Corrí de vuelta a la furgoneta y no miré por el retrovisor hasta que estuve a medio camino. Pasaron unos días. Luego llegó otro pedido, mismo nombre. Misma dirección. Misma nota, sin contacto. Dejar en el escalón. No intente hacer contacto. Era otra caja de velas. Ella volvió a ordenar. Y volvió. Y volvió. Diferentes aromas cada vez. Naranja sanguínea. Salvia quemada. Incienso y mirra. Rosa negra. Siempre en la misma caja. Siempre bajo la lluvia. Y siempre estaba allí. Sin moverse. Siempre observando. Siempre sosteniendo esa vela como si fuera lo único que alejaba la oscuridad. Intenté reportarlo. Le dije a mi supervisor que algo no se sentía bien. Pregunté si alguien más podía tomar la ruta 83. Se rió. Dijo, ustedes, los Gen Z, siempre necesitan algo espeluznante para hacer interesante el trabajo. Relájate, Esquie. Solo deja la caja y vete. Dejé de hablar del tema después de eso. Simplemente lo aguanté y seguí trabajando. Y luego, anoche, Dios, me tiemblan las manos solo de escribir esto. Anoche no había solo una vela en el escalón. Había docenas, todas encendidas. Todas ardiendo bajo la lluvia, y cada una tenía mi nombre tallado en la cera. Me quedé al pie de las escaleras del porche y las miré. Las velas, había docenas. Alineadas en filas perfectas a lo largo de los escalones y esparcidas por el porche como si alguien hubiera construido un altar y luego simplemente se hubiera ido. Eran todas diferentes, algunas altas y limpias, casi nuevas, otras derretidas hasta pequeños tocones feos, con cera sangrando en tonos rojos y grises como moretones viejos. Titilaban fuerte, como si respiraran con dificultad. Y de alguna manera, aunque no había viento, las llamas se inclinaban hacia mí, y lo más escalofriante de todo, cada vela tenía grabado mi nombre. La cera estaba tallada, profunda y tosca, como con una uña o un cuchillo. Una y otra vez, SKYE. 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 Algunas letras estaban deformes y al revés. Una estaba tan profundamente tallada que había partido la vela por la mitad. Sentí algo revolverse en mi estómago, como una ola lenta y helada. No recuerdo haber dejado la caja. Simplemente, lo hice. Memoria muscular, supongo. Tal vez era un intento desesperado por mantener la normalidad. Mis manos se movieron, pero mi mente zumbaba, en espiral. Cuando me di la vuelta para irme, lo sentí de nuevo, esa presencia. ¿Sabes cuando alguien te está mirando? Esa sensación fría que se te arrastra por la nuca como patas de araña. Giré la cabeza, lenta, más de lo que quería, y ella estaba parada detrás de la furgoneta. Llevaba el mismo camisón.
Sostenía la misma vela, pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca, lo suficiente para ver que su piel no estaba mojada por la lluvia, estaba resbalosa, casi brillante, como de cera. Sus labios parecían extraños, pálidos y demasiado pequeños, como dibujados con tiza, y sus ojos, Dios, sus ojos, no estaban iluminados por la llama que sostenía, reflejaban todas las llamas detrás de mí, cientos de luces danzantes en cada iris, como si sus ojos fueran de espejo pulido. Dio un paso hacia mí, corrí, ni siquiera revisé los espejos. Arranqué tan rápido que las llantas arrojaron grava como proyectiles. Esa noche no dormí, reviví todo una y otra vez. Las velas. La forma en que me miró. Sus ojos reflejando esas llamas. La cera tallada como si alguien hubiera obsesionado con mi nombre. Lo raspó una y otra vez, como una oración o una maldición. Estuve a punto de reportarme enferma al día siguiente, casi. Pero cuando tienes 19, estás en la quiebra y tu único trabajo decente es este, una mujer de cera embrujada me está acosando no suena como una buena excusa para faltar. Así que fui a trabajar como siempre, y, por supuesto, ella había hecho otro pedido, mismo nombre, misma nota, misma advertencia, excepto que esta vez, bajo las instrucciones habituales, había una línea nueva. Llegas tarde, Esquie.